Quiero proponerte un reto. Voy a hacerte una pregunta a ver si eres capaz de responderme. ¿Qué es esto que estás viendo en pantalla? Seré un poco más concreto. La pregunta real es, ¿qué significa la imagen que estás viendo en pantalla? Probablemente hayas respondido correctamente a la primera pregunta. Es sencillo, se trata de una circunferencia. Lo sé, probablemente haya alguien que haya respondido círculo en lugar de circunferencia. Y aunque no es exactamente lo mismo, no les machacaremos demasiado por ello, porque para el tema que nos ocupa no es algo relevante. Pero ¿qué me decís de la segunda pregunta? ¿Qué significa? Voy a dejarte 5 segundos para que lo pienses antes de escuchar la respuesta. 5, 4, 3, 2, 1... Probablemente diferentes personas hayan dado diferentes respuestas. A nivel religioso, por ejemplo, muchas culturas consideran que se trata de una representación del todo, de la unidad o la rueda de la vida. Eso es muy respetable, pero ese significado solo es tal dentro de ese contexto. Y tú te preguntarás, ¿esto qué tiene que ver con el cine? Paciencia, lo tiene todo que ver. La respuesta más objetiva es que una circunferencia no tiene significado por sí misma. El significado es el resultado de la circunferencia más su contexto. De modo que no supone lo mismo encontrarla en la pizarra de una clase de matemáticas que en una de teología. Si has entendido esto, enhorabuena, estás empezando a comprender el lenguaje narrativo. Cambiemos la religión por otra cosa con una implicación similar en la cultura actual. Los videojuegos. Es posible que conozcas de sobra estos símbolos. Son los que aparecen en los botones del mando de PlayStation. Lo que cabe la posibilidad que no conozcas del todo es el significado de cada uno de estos símbolos en este contexto. Teiju Goto fue el encargado de escoger y diseñar estos símbolos. Cuando los videojuegos eran más sencillos, requerían de menos botones. Sin embargo, conforme ganaron en complejidad, los mandos de las consolas también ganaron botones. ¿Pero qué significan estos símbolos? Según Goto, el triángulo significa el punto de vista, como si fuera una flecha que indica la dirección, de ahí que esté arriba y centrado. El cuadrado es la representación de una hoja de papel y hace alusión a los documentos y los menús. Y la X y el círculo, respectivamente, significan negativo y afirmativo de cara a la toma de decisiones. Y además están coloreados de verde y rojo, que son colores opuestos en la rueda cromática. Es decir, según el contexto planteado por Goto, como creador, la circunferencia significa simplemente sí, cosa que dista considerablemente del sentido místico de la rueda de la vida. ¿Significa eso que se está haciendo un mal uso de la circunferencia en alguno de los dos ámbitos? En absoluto. Significa que el contexto es clave a la hora de otorgarle un valor a cualquier elemento. Pero es posible que tengas la mosca detrás de la oreja desde hace un rato. La circunferencia significa sí y la X significa no. Pero ¿no era al revés? Efectivamente, con la llegada a Occidente de la consola PlayStation se intercambió la función de estos botones y con ello su significado. Esto es debido a que en Occidente tenemos la costumbre de utilizar la X en señal de aceptación a la hora de marcar casillas, nuevamente el poder transformador del contexto. De modo que lo que en Japón significa sí, aquí acabó significando no, y viceversa. Existen dos grandes grupos en los que se divide el contexto. Por un lado tenemos el contexto preexistente, es decir, el que existe antes y al margen de la obra, y el contexto construido, el que el autor construye en su propia obra. El cambio en la función de los botones del mando se debe a un choque entre el contexto preexistente en cada sociedad y el contexto construido para la consola. ¿Me seguís, verdad? Pero entonces, esto corta las alas a la creatividad y las cosas sí que significan algo. Sí y no. El mando de la consola no es una obra con vocación artística en sí mismo. La obra artística sería el videojuego. El mando es algo creado para ser útil. Su función principal es ser práctico, al margen de lo bonito o feo que te pueda parecer. De modo que en este caso, el contexto preexistente tiene un peso mayor que el contexto construido, ya que ha de ser algo que pueda usarse de forma relativamente intuitiva. Es importante tener clara la función de una obra a la hora de otorgarle un significado a sus distintas partes. No es lo mismo una película que un anuncio
anuncio de detergente. En una película tienes tiempo para crear un contexto propio, mientras que en un anuncio tienes que vender un producto rápido y prácticamente no tienes tiempo para nada más. Tampoco es lo mismo una película dirigida a un público amplio, a un público llamado generalista, que una película con vocación autoral dirigida a un público más minoritario, más de nicho. De ahí que desde ciertos sectores se considere a las películas para el gran público películas fáciles y a las películas de autor películas extrañas o crípticas, porque en las primeras tiene más peso la utilización de símbolos que conocemos por un contexto preexistente, símbolos populares, y en las segundas hay un mayor trabajo de construcción de símbolos internos, símbolos propios. Sin embargo, eso no significa que una película sea buena o mala dependiendo de su vocación, pero de eso ya hablaremos en otro momento. Ahora es probable que estés pensando en sagas con una mitología propia y muy concreta, El Señor de los Anillos, Harry Potter, los universos Marvel o DC y un largo etcétera. Es lógico pensar así, a priori parece que tienen unos símbolos muy concretos y muy propios, pero esto es debido a una confusión muy común. Tendemos a pensar que una película, o mejor dicho, una narración, es su temática y su trama, lo que ocurre. Pero esto es impreciso. La temática y la trama es la parte superficial, la que se ve a simple vista. La narración es la parte interna, el esqueleto, lo que sostiene a la parte superficial. Te voy a poner un ejemplo. Imagina un sándwich. La trama, la temática, es sándwich. Los superhéroes, la espada y brujería, los magos, todo eso es igual a sándwich. Y ojo, también el terror, el cine social o el costumbrismo. La narrativa es cómo has cocinado ese sándwich, los procesos que han llevado a ese sándwich. Tal vez a simple vista ambos sándwiches son iguales. Sin embargo, uno está realizado con pan comprado en el súper y el otro ha sido creado de cero de forma artesanal. Tal vez uno emplea tomate cultivado en invernadero, que tiene un aspecto terso aunque lleve días en la nevera y haya podido perder la mitad de sus propiedades, y el otro ha sido cocinado con tomates de huerto, recién tomados de la mata, que a priori pueden tener un aspecto menos lustroso. Y no voy a posicionarme, es posible que ambos estén buenos. Es más, es probable que te guste más el que ha sido elaborado con ingredientes más accesibles, con los que tienes más familiaridad, que el que ha sido elaborado de cero de una forma más artesanal. Sin embargo, la narrativa, el proceso que ha llevado a ambos resultados es totalmente diferente. La narrativa no es lo que hace un personaje. La narrativa es cómo se nos muestra a ese personaje haciendo lo que hace, ya sea a través de un medio audiovisual o de cualquier otro medio. En otras palabras, la narrativa no es la historia que cuentas, es cómo cuentas la historia. De modo que volviendo a sagas como El Señor de los Anillos, Harry Potter o los universos Marvel o DC, sus símbolos propios forman parte de la trama, son símbolos temáticos. Los símbolos narrativos son otra cosa. En el lenguaje cinematográfico los símbolos son la escala, el color, la luz, los movimientos de cámara, el montaje y el sonido. Alguna vez habrás escuchado cosas como el color rojo significa peligro, o cuando grabas a un personaje visto desde abajo significa que es poderoso, porque su figura se ve grande y amenazante. Hazte un favor, olvida todo eso. El color rojo o mostrar a un personaje en un plano contrapicado significan exactamente lo mismo que una circunferencia, absolutamente nada. El significado se tiene que construir. Recuperemos la circunferencia. Una circunferencia puede ser o formar parte esencial de muchas cosas, cada una con su propio contexto preexistente y miles de contextos construidos según dónde y cuándo nos topemos con ellas. Por ejemplo, en cierto contexto podría ser una letra. ¿Y qué significa una O? Nuevamente, nada. Pero ¿qué pasa si la relacionamos con otros símbolos? Que podemos formar una palabra en un idioma concreto. El símbolo es la O, el contexto preexistente es el idioma, y el contexto construido es hola, que es una forma de saludar. Sin embargo, estamos construyendo todavía de una forma muy básica, ya que lo que hemos creado es una palabra que todos conocemos y que podemos consultar en un diccionario. Es obvio, es una estructura muy pequeña. Es como clavar un clavo. Sin embargo, puede ser el primer paso para crear una estructura nueva, aunque dependiendo de cómo clavas el clavo puede tener una función u otra. Tal vez quieres unir dos maderas o dejarlo parcialmente desclavado para utilizarlo a modo de colgador. Del mismo modo que los símbolos que forman hola también pueden tomar distintas posiciones. Es así como podemos pasar de un saludo a un cerco de luz difusa, halo, utilizando los mismos elementos en el mismo contexto preexistente. Sin embargo, aún podríamos ir más allá y crear un contexto construido, aunque sea de forma superficial, en la parte argumental. Imaginad que tenemos a un personaje que es un espía infiltrado en una banda terrorista, y este espía pertenece a una organización que enviará refuerzos al escuchar una palabra clave, halo. El conocimiento de esta información es un contexto construido que transformará el
significado de la palabra halo. Aunque esta palabra tenga un sentido que preexiste, en este contexto ese sentido es irrelevante. Para nosotros significará la esperanza de que el personaje va a ser rescatado. Imaginemos ahora que este no es el contexto que hemos construido. Imaginad que en realidad halo es el código que este grupo terrorista utiliza para activar el lanzamiento de una bomba atómica sobre una población. Automáticamente esta palabra ya no es algo esperanzador, sino todo lo contrario. Ahora apliquemos esto al esqueleto de la narrativa cinematográfica. Vamos a ser cursis y ñoños, pero va a ser muy fácil de entender. Imaginemos que dos personajes se están conociendo, se gustan y la primera vez que se dicen te quiero, y además de forma muy correspondida, es sobre el puente rojo de Fukurajima en Japón, al atardecer y en pleno otoño. Si empleamos esos elementos en el momento más feliz de los personajes, el color rojo jamás significará peligro en nuestra historia, a no ser que acto seguido nos demos cuenta de que uno de los dos es una criatura demoníaca y cuando parece que se van a besar le arranca la cabeza de un mordisco. Nuevamente el contexto construye el significado. En la versión feliz de la historia, lo más consecuente sería utilizar el color opuesto en el círculo cromático para acompañar a los personajes en un momento de tristeza o desamor. En definitiva, en un momento emocionalmente opuesto. Por lo tanto, si rojo es positivo, será coherente utilizar colores fríos para el contrapunto negativo. Esto nos lleva otra vez al círculo y a la X en el mando de PlayStation. ¿Significa que en otra cultura van a entenderlo de otro modo? No. Como decíamos anteriormente, un mando es un elemento con una función práctica, no busca conmover. En una narración figurativa, es decir, que no sea de carácter abstracto, como espectadores tenemos un contexto comprensible. En este caso, la historia de amor, narrada a través de un contexto que como espectadores no tenemos por qué comprender, es irrelevante. Y este contexto es el uso del encuadre, la luz, el color, los movimientos de cámara, el montaje y el sonido. Pero que si está bien construido, actúan relacionados y en consecuencia. El primer contexto lo entendemos, el segundo contexto lo sentimos, y es único en cada narración. En una narración, rojo puede significar felicidad, mientras que en otras puede ser miedo, y en otra puede ser duda. En una narración, la felicidad puede expresarse a través del color, mientras que en otra puede hacerse mediante un tipo de escala concreto, cierto uso del sonido, un estilo de montaje o un movimiento de cámara concreto. Esa es la psicología narrativa. Nosotros entendemos el romance entre esos personajes, esa es la superficie. Y si en algún momento uno de los dos personajes muere, entendemos la tristeza del personaje que se queda solo. Como espectadores es lo único que necesitamos. Sin embargo, a nivel psicológico se emplean el encuadre, la luz, el color, los movimientos de cámara, el montaje y el sonido para acompañar determinados sentimientos y situaciones, creando vínculos entre la superficie y el esqueleto, trazando relaciones en las que, por ejemplo, el color va a hablar de los hechos que suceden en la trama, mientras que los movimientos de cámara van a hablar de los deseos de un personaje concreto, y el sonido va a ser la representación de los peligros a los que se va a enfrentar el personaje protagonista, creando una sinfonía en la que todos los departamentos están diciendo algo de algún aspecto concreto, generando sensaciones en nuestro cerebro que como espectadores percibimos a nivel subconsciente, sin necesidad de que sepamos leer el lenguaje cinematográfico. Nos provocarán miedo o tristeza, nos harán estar alerta, nos dirán que las cosas van bien o que van mal, que un personaje tiene dudas de tal o cual cosa, incluso nos hablarán de si tal o cual personaje está siendo sincero o está mintiendo. Probablemente alguna vez viendo una película has sentido que podías percibir emociones que aparentemente no estaban ahí de forma explícita. Es posible que hayas notado que algo iba mal antes aún de que un personaje recibiera una mala noticia, o tal vez incluso has sido capaz de detectar un peligro antes de que apareciera en pantalla. No se trata de que tengamos un sexto sentido, simplemente estamos comprendiendo la psicología narrativa de la obra, siempre que la obra esté mínimamente bien narrada. La psicología narrativa va más allá de la estética. Una buena fotografía no es una fotografía bonita, es una fotografía precisa y consecuente. Tener música de Vivaldi en la banda sonora no hace que ésta sea mejor, a menos que esa música tenga algún tipo de sentido conceptual en el contexto. En ocasiones algo debe ser académicamente feo para ser bueno, y a veces algo puede ser bonito o apabullante o técnicamente virtuoso pero terriblemente impreciso e inconsecuente. Si os gustaría conocer un poco más sobre la psicología narrativa y el lenguaje cinematográfico, reventad el botón de like, compartid el vídeo como si os pagasen por ello y llenadme la caja de comentarios. Este es un tipo de contenido que hace años que me habéis pedido pero que nunca me había animado a hacer porque pensaba que no generaría demasiado interés, pero ahora tenéis la oportunidad de construir un contexto en el que eso no sea así. Esto ha sido solo una pequeña introducción.
Quiéranme.